días, queridos alumnos de la Universidad del Desarrollo. Junto con saludarles, a continuación realizaremos la clase de anatomía topográfica de la región cervical o anatomía topográfica de cuello. Para empezar, vamos a comenzar a hablar de las vértebras cervicales, sabiendo entonces que van a corresponder a un conjunto de vértebras, en total 7, que están situadas en la parte más alta de la columna vertebral, entendiendo entonces que esas 7 vértebras, las primeras vértebras les vamos a llamar vértebra atlas, que es la primera vértebra cervical. La segunda vamos a denominarle vértebra axis. Pero para comenzar a entender mejor la morfología de cada una de ellas, de las vértebras cervicales típicas, vamos a observar entonces la presencia de un cuerpo vertebral que habitualmente tiene un predominio del diámetro transversal por sobre el diámetro anteroposterior e inmediatamente la formación hacia lateral de los procesos transversos, los cuales van a estar formados por un foramen transverso que va a permitir el paso de una arteria denominada la arteria vertebral, la cual es una arteria colateral de la arteria subclavia y que nos beneficia para la irrigación de la región encefálica. Hay que decretar, eso sí, que este cuerpo vertebral cervical hacia los extremos laterales va a presentar unas elevaciones óseas a la forma de unos ganchos óseos que se van a denominar los procesos unciformes o procesos uncinados. Esos procesos unciformes no los presentan todas las vértebras cervicales, sino más bien están entre los procesos, bien digo, entre las vértebras que van de C3 a C7 y son estructuras óseas que van a limitar los movimientos de rotación y lateroflexión de la cabeza. Por lo tanto, vuelvo a insistir, estos procesos unciformes o uncinados están solamente presentes en las vértebras que van de C3 a C7 y van a tener la función de limitar los movimientos de rotación y lateroflexión o lateralización de la cabeza. Y vamos a ver, como cualquier otra vértebra, la presencia de los pedículos, presencia de las láminas, formando a este arco vertebral, sabiendo entonces que la fusión de ambos arcos vertebrales va a formar a este foramen vertebral, el cual tiene una forma más bien triangular, y que obviamente la fusión de las láminas en la zona posterior va a formar a procesos espinosos, que habitualmente las vértebras cervicales se caracterizan por ser procesos espinosos bífidos o bituberculares, como es el caso, por ejemplo, del proceso espinoso de C3 o C7. Mostrando acá, por ejemplo, la diferencia con esta vértebra que corresponde a la vértebra C7, que va a presentar un proceso espinoso que es prominente, ¿ya? Así que ahí vemos las claras diferencias. Y por otra parte, observar que, como cualquier otra vértebra, también se observan acá los procesos articulares superiores, por inferior los procesos articulares inferiores, que van a formar a las articulaciones facetarias o cigopoficiarias de la columna vertebral. Ahora, si comenzamos con la descripción del atlas, vamos a observar que este, bueno, es la primera vértebra cervical, la cual carece de cuerpo y en lugar de ello va a presentar por anterior un arco anterior, va a presentar por posterior un arco posterior y la presencia de tubérculos, tubérculo anterior para el arco anterior y tubérculo posterior para el arco posterior, evidenciando entonces que entre los arcos vamos a encontrar estas estructuras que se observan acá, que nosotros vamos a denominar las masas laterales. Estas masas laterales van a presentar en la parte superior una carilla articular o una superficie articular a la forma de suelas de zapato, ¿ya? Que van a facilitar la articulación con los cóndilos del hueso occipital. Recordando entonces que cuando el occipital articula con esta área va a formar una articulación llamada occipitoatloidea que va a facilitar los movimientos de flexo-extensión de la cabeza. Sin embargo, vamos a observar de manera inmediata que hacia el lateral de los procesos, perdón, de las masas laterales, se van a formar estos procesos que son los procesos transversos y que, al igual que cualquier otra vértebra cervical, va a presentar este foramen transverso para el paso de la arteria vertebral. Entre las masas laterales del atlas siempre vamos a encontrar aquel ligamento que vamos a llamar el ligamento transverso, que va a corresponder a una de las estructuras que va a rodear por posterior al proceso odontoideo del axis, que va a corresponder a la segunda vértebra cervical. Si vamos a ver entonces las características del axis, aquí vamos a notar que este hueso tiene un cuerpo, a diferencia del atlas, ¿verdad? Que habíamos dicho que carecía de cuerpo. Esta vértebra sí presenta un cuerpo y en la parte superior va a elevarse una eminencia ósea a la forma de una punta roma que nosotros vamos a denominar el proceso odontoideo. Ese proceso odontoideo va a articular directamente con la cara posterior del arco anterior del atlas y por eso es que
aquí tal cual como vemos en la imagen, se formará una articulación que vamos a denominar atloido-odontoidea o atlantoaxial mediana, favoreciendo a los movimientos de rotación de la cabeza. Aquí aparecía el mismo ligamento transverso del cual les mostré en la imagen anterior. Y como cualquier otra vértebra, entonces va a presentar procesos articulares superiores, procesos articulares inferiores. Aquí vemos una vez más a estos procesos transversos con sus forámenes transversos y la fusión de ambas láminas va a formar un proceso espinoso que es bífido o bitubercular. Por otra parte, también vamos a hablar de este huesito que se llama el hueso yoides. Este hueso ha sido, caracterizado como un hueso de aspecto irregular, situado en la región anterior de la región cervical, es impar, y vamos a observar que dentro de sus características se presenta una zona que nosotros vamos a denominar el cuerpo del hueso yoides, que es una estructura ligeramente más gruesa, e inmediatamente hacia los extremos laterales vamos a observar a sus astas. Estas que se ven acá, que son más grandes, le vamos a denominar las astas mayores del hueso yoides y estas van a ser las astas menores. Aquí en la imagen no aparece, pero aquí tendría que aparecer otra asta menor, pero son dos astas menores, dos astas mayores, que van a facilitar a la inserción de la musculatura cervical. Ya vamos a observar ahora que en los músculos del cuello van a aparecer músculos suprayoideos e infrayoideos, de ahí su nombre, porque van a tener inserciones en este hueso. Encontrando entonces que, como es un hueso que está situado en la región central de nuestro cuerpo, va a ser catalogado como un hueso del esqueleto axial. Ahora, dentro de los músculos cervicales que vamos a empezar a estudiar, o músculos del cuello, hay que entender que estos músculos se organizan en grupos. Aparece, por ejemplo, el grupo de los músculos superficiales laterales, el grupo de los músculos superficiales medios, profundos laterales y profundos medios. Nosotros vamos a hacer énfasis en los músculos de tipo superficiales en este caso y vamos a partir viendo a este músculo que vamos a llamar el músculo platisma o también llamado músculo cutáneo del cuello. Este músculo tal cual como aparece acá va a tener relaciones con huesos como la mandíbula y va a desplazarse directamente hasta la región del hombro, tomando inserciones, por ejemplo, a través de la espina escapular y a través de la región de la clavícula. Es por eso que se ha determinado que es un músculo que potencia a tensar la piel de la región cervical y por lo tanto es uno de los músculos más superficiales que va a presentar el cuello. Sin embargo, inmediatamente ya profundo el músculo platisma, vamos a observar al esternocleidomastoideo o también llamado esternocleido-occipitomastoideo, puesto que al ser un músculo de tipo multipenado va a tener sus orígenes a través del margen superolateral del manubrio esternal, inmediatamente va a dirigir sus fibras hasta el sector de la clavícula, especialmente hasta el extremo medial o extremo external de la clavícula para mostrar aquí parte de sus orígenes. Vamos a encontrarlo dirigiéndose hasta la mastoides, precisamente hasta el proceso mastoideo del hueso temporal. Inmediatamente también lo vamos a ver dirigiendo sus fibras hasta el hueso occipital, especialmente hasta el sector de la línea nucal inferior y la protuberancia occipital externa. Es por eso que se ha decretado que este músculo correspondería a el máximo o de los músculos más potentes de la flexión y la rotación de la cabeza. Ahora, inmediatamente hablando de los músculos superficiales medios, aquí vamos a observar a dos agrupaciones importantes. Vamos a encontrar a los músculos superficiales medios llamados suprayoideos, que son todos estos músculos que alcanzamos a ver acá, y también vamos a encontrar a los músculos infrayoideos. La forma o más bien el nombre que ellos van a recibir está directamente relacionado con este huesito que habíamos llamado el hueso yoides, sabiendo entonces que todo músculo que esté por superior tendrá que ser supra y todo músculo que esté por inferior a él será infrayoideo. Ahora, dentro de los músculos suprayoideos vamos a encontrar músculos que son pares, ¿ok? Y eso entonces nos permitiría encontrar, voy a mostrarlo solamente por un lado, el músculo digástrico en primer lugar, lo vemos acá. Vamos a encontrar al músculo estiloyoideo, que es ese que se puede ver acá, más fino, estiloyoideo. Vamos a ver al músculo miloyoideo, que es ese músculo más ancho que aparece por, digamos, en la zona más profunda del digástrico. Y encontramos también al gineyoideo, que es el único músculo que al menos acá en la imagen no se puede ver. Si nos vamos a observar a los músculos infrayoideos, aquí vamos a observar músculos que también son pares, ¿ya? De cada lado de la línea mediana.
Vamos a observar entonces dentro de los infrayoideos a este primero que vamos a llamar el homoyoideo. Bien, ahora, dentro de los otros músculos que vamos a empezar a hablar está también el esternoyoideo. Si ustedes se fijan acá, en los músculos infrayoideos nos aparecen esos dos. El esternotiroideo, que llega hasta aquí, y el tiroyoideo. Ahora, dentro de las estructuras cervicales es muy importante también mostrar la formación de este triángulo que vamos a llamar el triángulo carotídeo. ¿Por qué? Porque es reconocido como una área de distribución vascular o zona vascular que está formada por algunos límites. Por ejemplo, si observamos los límites acá dispuestos en la imagen, vamos a observar acá al límite superior. Ese sería el límite anterior de este triángulo y ese vendría siendo nuestro límite por posterior. Por lo tanto, habitualmente el límite superior está formado por esos dos músculos que se alcanzan a ver acá. Y ambos músculos tienen en común que son suprayoideos, puesto que este es el músculo estiloyoideo que ya habíamos conversado anteriormente. Y acá vemos al vientre posterior del digástrico. Por tanto, ambos músculos suprayoideos que hemos dicho están formando su límite superior. Anteriormente vamos a observar a este músculo que habíamos llamado homoyoideo, pero recordemos que el homoyoideo era un músculo infrayoideo, por tanto, ese homoyoideo, yo dije anteriormente que era un músculo digástrico, por tanto tenía dos vientres, vientre superior y vientre inferior. El vientre superior entonces es el que va a formarnos nuestro límite anterior, mientras que si este es el esternocleidomastoideo, que hemos dicho es un músculo superficial lateral, este músculo tendrá márgenes. Ese margen será su margen anterior, ese será su margen posterior, y por eso se establece que el margen anterior del esternocleidomastoideo forma el límite posterior de este triángulo. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque en su interior vamos a encontrar el paso del paquete vasculonervioso del cuello o paquete neurovascular del cuello. Y vamos a observar que el contenido va a estar cubierto por este músculo que es el platisma, que también habíamos llamado músculo cutáneo del cuello, observando entonces que ese paquete neurovascular o paquete vasculonervioso del cuello está formado por tres estructuras altamente importantes. En este caso vamos a ver el paso de esta vena que vamos a llamar la vena yugular interna, quien se destaca como la vena más voluminosa de la región cervical, el paso del nervio vago, que aquí alcanzamos a ver, nervio vago que va a corresponder a el nervio parasimpático, uno de los nervios parasimpáticos más importantes del cuerpo, recordando que el vago también era llamado el décimo nervio craneal, pero también vamos a observar el ascenso de esta arteria que es la arteria carótida común. ¿Ya? Por lo tanto, son tres estructuras que van a estar discurriendo por este triángulo que hemos denominado el triángulo carotidio. Por lo tanto, por eso se establece que es una área para poder palpar el pulso, puesto que se ubican los vasos sanguíneos más relevantes del cuello. Ahora, dentro de las arterias de la región cervical, arterias del cuello, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a volver atrás a recordar algunos conceptos que hemos visto en sistema cardiovascular. Bueno, vamos a recordar que si esta es nuestra arteria, aquí está, se me perdió, ahí está el cursor. Si esta es nuestra arteria aorta, la aorta tenía porciones, ¿verdad? La aorta ascendente, que alcanzamos a ver acá, el arco aórtico, que es este que está acá, y la aorta descendente. Aorta descendente, que luego se dividía en una porción torácica y la porción abdominal. Sin embargo, si observamos a esta que es el arco aórtico, vamos a ver que de este arco se desprendían tres arterias colaterales, ¿sí? Esa que vemos acá, que corresponde a la arteria brachiocefálica, o también llamado tronco arterial brachiocefálico, por el calibre que tiene, que es bastante mayor. Esta arteria que vamos a denominar la arteria carótida común izquierda, pero también vamos a observar a esta que vamos a llamar la arteria subclavia del lado izquierdo. Ahora, ese tronco brachiocefálico, recordemos, se divide en dos arterias. Esta que vamos a llamar la arteria subclavia derecha, que habitualmente tiene la función de irrigar a las estructuras del miembro superior, y se divide también en una arteria carótida común derecha, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiero hacer ahora es hacer énfasis en las arterias carótidas comunes, en la derecha y en la izquierda, sabiendo entonces que ambas arterias carótidas van a ascender por la región cervical, pero teniendo en cuenta que sus orígenes son completamente distintos. La derecha entonces lo hizo a través de el tronco brachiocefálico o arteria brachiocefálica, mientras que la izquierda, carótida izquierda, común izquierda, lo hace directamente del arco aórtico. Ahora, estas arterias carótidas comunes, cuando ascienden por la región cervical,
ascienden siempre laterales a nuestra tráquea, que se alcanza a ver acá, ascienden también lateral a esta glándula que corresponde a la glándula tiroides e inmediatamente cuando llegan al margen superior del cartílago tiroides se van a dividir en dos arterias que son terminales. Una arteria que vamos a llamar la arteria carótida externa, que habitualmente irriga las zonas de cara y la región cervical, y la carótida interna, que vamos a ver a través de esta imagen, que va a irrigar estructuras más bien relacionadas con el encéfalo. Entonces, quiero mostrar acá lo siguiente. Volvamos otra vez al concepto. Ahí estaba nuestra arteria carótida común. En este caso, ¿verdad? Puede ser derecha o izquierda, ascendiendo lateral a la tráquea, lateral a la glándula tiroides. Y aquí estamos observando su bifurcación a través del margen superior del cartílago tiroides. Ahora, si vemos acá la imagen, esta va a corresponder a nuestra arteria carótida externa, ¿sí? Ahí sí, carótida externa, y esa es la carótida interna. Quiero que se fijen en un detalle importante. La carótida externa, cuando asciende, ¿ya? Habitualmente emite colaterales en su trayecto. Lo que no está haciendo esta que es la carótida interna, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué voy a mostrar acá? ¿Cuáles son sus colaterales para que los tengamos de manifiesto? Por ejemplo, si esa es la carótida externa, de las colaterales que vamos a apreciar, están esa que está acá, que vamos a llamar arteria tiroidea superior. Encontramos también a esa pequeñita, que va a corresponder a la arteria lingual, obviamente para la irrigación de la lengua. La tiroidea superior nos ayuda a irrigar estructuras como la laringe, como la glándula tiroides. Y vamos a encontrar a esa arteria que vemos acá, que corresponde a la arteria facial. Arteria facial porque nos ayuda a irrigar a los músculos de la región facial y nos ayuda a irrigar a algunas estructuras como las tonsilas palatinas, a la glándula submandibular o sublingual, ¿sí? Entonces, esas tres que yo acabo de mencionar, vuelvo a repetir, arteria tiroidea superior, arteria lingual y arteria facial, son tres arterias colaterales de distribución anterior, en esta que es la carótida externa. Sin embargo, nuestra misma carótida externa también emite colaterales posteriores. Y si se fijan, la primera que vemos acá, más delgadita y que va ascendiendo, le vamos a llamar la arteria faríngea ascendente. Faringe ascendente, bueno, porque va a colaborar con la irrigación de los músculos faringeos. Esta que vemos acá le vamos a llamar arteria occipital. Esa arteria occipital tiene la noble función de irrigar la piel del cuero cabelludo, en la zona más posterior, evidentemente, y esa que vemos acá va a corresponder a la arteria auricular posterior, que va a colaborar con la irrigación de la piel que está ubicada inmediatamente por posterior al pabellón auricular y también al propio pabellón auricular. Y por eso, finalmente, vamos a ver que nuestra arteria carótida externa, ya cuando termina su recorrido, finalmente llega a nivel del cuello del condilo mandibular y se va a dividir en estas dos arterias que son terminales. Esta primera arteria terminal que vamos a llamar la arteria maxilar y a la arteria temporal superficial, ¿ya? Ahora, características de diferencia con la carótida interna. Aprovecho de mencionarlo inmediatamente, ¿eh? La carótida interna es una arteria que durante su trayecto no emite colaterales. Si se dan cuenta ahí y la miren muy bien, no va emitiendo colaterales. Es por eso que esta arteria, cuando asciende, ¿verdad?, va a atravesar por este foramen que va a corresponder al foramen carotidio y al ingresar inmediatamente se va a introducir a la región del cráneo, tomando entonces lugar a través del espesor del seno cavernoso que vemos acá y finalmente la vemos anastomosándose con el círculo arterial de la base cerebral, especialmente alrededor de la silla turca del hueso efenoides. Dentro de las venas de la región cervical, aquí vamos a hablar de dos venas importantes. Esta, que indudablemente es por excelencia la más principal, la más importante de la región cervical, que corresponde a la vena yugular interna, ¿sí? Esta vena se ha decretado como la única vena que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello y va a tener su origen precisamente a través del seno venoso sigmoideo. ¿Qué significa esto? Vamos a entender que dentro del cráneo hay un conjunto de senos venosos durales y entre ellos ya hay un seno, que es un seno venoso par, denominado el seno sigmoideo, que se encarga de recolectar la mayor parte, sino más bien toda la sangre de la región del encéfalo. Es por eso que este seno venoso sigmoideo, cuando vierte su sangre, lo hace a través de un foramen de la base craneal denominado el foramen yugular. Por lo tanto, se establece que el origen de esta vena
es a través de la continuación del seno venoso sigmoideo, que va a vertir su sangre a través del foramen yugular, que está en la base del cráneo, y de esa forma comenzamos a formar a esta vena, que comienza su descenso en la profundidad del músculo esternocleido mastoideo, formando parte evidentemente del paquete vasculonervioso del cuello, y finalmente cuando desciende termina su recorrido a través del tronco venoso brachiocefálico o vena brachiocefálica, entendiendo que durante su trayecto recolecta sangre de estructuras como por ejemplo el seno petroso inferior, tiroides, lengua, cara, faringe y laringe, para reconocer entonces de qué áreas va a empezar a recibir afluentes o de qué áreas va a drenar la sangre. En cambio, por otra parte, vamos a ver la formación de esta vena que llamamos la vena yugular externa. Esta vena, ya, tal como lo dice su nombre, es más superficial, es una vena que se ubica superficialmente al músculo esternocleidomastoideo y va a tener sus orígenes a través de la unión de la vena temporal superficial más la vena maxilar, ¿ya? Ahí vemos en parte a la vena maxilar, vemos ahí a la vena temporal superficial y vemos que su descenso a través de la superficie, o más bien anterior al músculo esternocleidomastoideo, permiten que ella descienda para finalmente desembocar o tributar en la vena subclavia. Entendiendo que esta vena no forma parte del paquete vasculonervioso, ¿ya? No formará parte, y como es una vena de distribución más superficial, va a drenar sangre de la región del cuero cabelludo, de la cara superficial y de la cara profunda. Ese drenaje de cara superficial y profunda proviene directamente de esta vena que se llama vena maxilar, mientras que el drenaje del cuero cabelludo va a provenir directamente de la vena temporal superficial. Ahora, dentro de las estructuras que también se van a ubicar en el cuello, aparece el plexo cervical. Y para entender la configuración de este plexo vamos a reconocer que el plexo cervical se forma a través de las metámeras de la médula espinal que están situados entre los segmentos medulares que van de C1 a C4. Y de esos segmentos medulares se van a utilizar sus raíces, en este caso, que van a corresponder a las raíces de C1 a C4, especialmente sus ramas anteriores, para poder distribuir entonces a ramos profundos o motores, ramos superficiales o cutáneos, y también vamos a formar algunos ramos comunicantes, ¿sí? Asumiendo entonces que dentro de los nervios más relevantes que forma este plexo cervical se establecerá la formación del nervio frénico, que va a tener por finalidad inervar directamente al músculo diafragma. Ahora, dentro de las estructuras u órganos cervicales que vamos a encontrar, aparece este órgano que es la faringe, que va a corresponder a un tubo muscular que mide aproximadamente entre 13 a 16 centímetros de longitud y que va a tener la función de poder establecer parte del sistema digestivo, pero también del sistema respiratorio. Y es por eso que lo vamos a ver formándose a través de la base del cráneo, especialmente entonces por inferior a la formación del cuerpo del hueso efenoides, y desde ahí lo vamos a ver desplazándose inmediatamente hasta el nivel de C6, aproximadamente hasta el margen inferior del cartílago cricoides. Es por eso que vamos a observar que como es un órgano común tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio, siempre lo vamos a ver relacionado por anterior con la cavidad nasal, lo vamos a ver también relacionado por anterior con nuestra cavidad oral, pero también lo vamos a ver relacionado con nuestra laringe, que es el órgano de la fonación. Es por eso que esta faringe se ha dividido en 3 porciones para su organización. Vamos a presentar acá a la primera porción de la faringe, que corresponderá a la nasofaringe. Nasofaringe porque se relaciona con la cavidad nasal a través de estas aperturas que vamos a llamar las coanas. Sabiendo entonces que si esa es la nasofaringe, la segunda porción se llamará orofaringe, puesto que hacia anterior vamos a reconocer la relación anatómica que existe con la cavidad oral. Sabiendo entonces que para poder comunicarme con esa cavidad va a existir un espacio que vamos a denominar el istmo orofaringio o istmo de las fauces, que nos permite establecer esa comunicación. Asumiendo entonces que el medio de separación entre la nasofaringe y la orofaringe estará determinada por los músculos del paladar blando o músculos del velo del paladar, y finalmente reconociendo a la última porción que corresponde a la porción de la laringofaringe, sabiendo que por anterior la relación se establece directamente con la laringe, que hemos dicho
es el órgano de la excelencia de la fonación. Ahora, dentro de las características de este último órgano que vamos a hablar, que es la laringe, vamos a observar que, bueno, para empezar, es un órgano formado por estructuras cartilaginosas, por estructuras membranosas y también por la presencia de algunos ligamentos, asumiendo que también aparece acá una estructura ósea en su constitución. La laringe tiene una distribución que es clásica, ya en los adultos se ubica entre C3 a C6, en los niños entre C3 a C5 o C4, dependiendo de la edad del menor. Pero vamos a observar, ¿verdad?, que está formado por algunas estructuras cartilaginosas que vamos a empezar a identificar, pero lo principal es saber que a través de la laringe va a discurrir el aire, ¿ya? Cuando uno inspira, ¿verdad?, y toma aire, habitualmente este aire es llevado hasta los pulmones, como bien hemos aprendido en la clase de sistema respiratorio, pero antes de pasar directamente hacia los pulmones o antes de pasar incluso por la tráquea, tiene que discurrir a través de este órgano que es la laringe, ¿ya? Así que por eso se establece que es un órgano que estaría perteneciendo a parte del sistema respiratorio, puesto que el aire va a pasar a través de él. Ahora, quiero indicar acá lo siguiente. La laringe está formado por cartílagos, ¿ya? Que van a ser pares o impares. En este caso, vamos a observar acá al cartílago tiroides, ¿ya? Que es el cartílago más grande y prominente que presenta este órgano. El cartílago epiglotis, que es este que vemos acá, y al cartílago cricoides. Esos tres cartílagos que acabo de mencionar, epiglotis, el cartílago tiroides y el cricoides, son cartílagos impares de la laringe. Y de los pares vamos a encontrar al cartílago aritenoides, que vemos acá, al cartílago corniculado, que es ese que está acá, y al cartílago cuneiforme, que no se ve en la imagen, puesto que es un cartílago que está suspendido en una membrana de la laringe que se llama la membrana cuadrangular, y que en esta imagen no aparece. Ahora, dentro de las características del cartílago tiroides que vamos a ver acá, este es el cartílago por lejos más grande y prominente que tiene este órgano, que está formado por dos láminas cuadriláteras cartilaginosas que van a estar unidas a través de una incisura, que vamos a llamar la incisura tiroidea, y en el sector central va a existir una pequeña elevación de cartílago que vamos a llamar la prominencia laringea, ¿sí? Sabiendo entonces que hacia sus extremos superolaterales e inferolaterales van a formarse unas astas que vamos a llamar las astas mayores del cartílago tiroides, astas mayores que articulan directamente con esta membrana que vamos a llamar la membrana tiroioidea por su relación con el hueso yoides y tiroides, pero las astas inferiores, a diferencia, van a articular directamente con este que es el cartílago cricoides, asumiendo que en los cambios de longitud de los pliegues vocales, este cartílago tiroides se desplaza anteroinferiormente para favorecer el desplazamiento, más bien el estiramiento del pliegue vocal. Vamos a ver entonces que esas son las características de este cartílago tiroides, añadiendo por último la formación de estas líneas oblicuas que van a potenciar la inserción de músculos, como por ejemplo los que ya hemos revisado, el músculo tiroioideo y el músculo esternotiroideo, ¿sí? Ahora, dentro de las características de este que es el cartílago cricoides, ya vamos a ponerlo ahí de lado para que se pueda observar mejor. Este cartílago cricoides es un cartílago impar en forma de anillo, ¿ya? O anular, que va a presentar dos porciones que son específicas. Por anterior, se puede observar a la estructura que vamos a denominar el arco del cricoides. ¿Ah? Es un arco que es bastante más delgado y que tiene relaciones directamente con esta membrana, que vamos a denominar la membrana cricotiroidea, que es exactamente la misma que vemos acá, membrana cricotiroidea, relacionando al arco del cricoides con el margen inferior del cartílago tiroides. Pero también es cierto que si vemos otra vez la imagen, vamos a mostrar que el mismo cartílago cricoides por posterior va a presentar una zona denominada la lámina del cricoides, ¿ya? Esa lámina es bastante más robusta, ¿ya? Más gruesa, y es la lámina del cricoides quien está recibiendo a esta base del cartílago aritenoides. Sabiendo entonces que hay gran diferencia, ya dentro de los cartílagos impares aparece también este cartílago que es la epiglotis y que habitualmente tiene una función vallecular, puesto que este es el cartílago que está obstruyendo el estrecho superior de la laringe
evitando que los alimentos puedan ingerir hasta la vía respiratoria. Es por eso que durante el proceso de deglución, esta epiglotis desciende completamente obstruyendo a la laringe para que estos alimentos discurran desde la orofaringe a la laringofaringe y finalmente en su recorrido hacia el esófago, evitando tener algún tipo de dificultad en la vía respiratoria. Y por otra parte, dentro de los cartílagos pares que vamos a mencionar, acá está el cartílago aritenoides, ¿ya? Y ese cartílago aritenoides, ¿ya? Tal cual como se ve también acá en la imagen, fíjense que ahí por detrás, medio translúcido, se alcanza a ver atrás, ¿verdad? Los dos aritenoides. Son cartílagos de aspecto triangular, de base inferior, que vemos acá, y de vértice superior. Habitualmente la base es la que descansa por sobre la lámina del cricoides y el vértice está recibiendo más bien a estos cartílagos que son los corniculados, ¿ya? Que también son pares y también tienen una forma de pirámide de base inferior y de vértice superior. Sin embargo, hay algo muy importante que aclarar respecto al aritenoides. Si ustedes se fijan, a través de la base, aquí aparecen dos procesos, ¿sí? Ese proceso que va por anterior es llamado el proceso vocal del cartílago aritenoides y este que va por detrás o por posterior se le va a llamar el proceso muscular. Vuelvo a repetir, proceso vocal por anterior y proceso muscular por posterior. La importancia que tienen esos procesos es que el proceso vocal va a permitir la inserción de este ligamento altamente importante que se le llama el ligamento vocal, ¿ya? Y este ligamento es el que va a formar a la cuerda vocal, que habitualmente el término cuerda vocal ya no se emplea, sino que se sustituye por pliegue vocal. Por eso, este ligamento vocal se originará en la cara posterior del cartílago tiroides y tomará inserción en el proceso vocal del cartílago aritenoides, estableciendo entonces la formación del pliegue vocal. Sin embargo, la zona posterior, que va a corresponder al proceso muscular, tal como lo dice el nombre, potencia la inserción de los músculos intrínsecos de la laringe. Y entre ellos podemos nombrar a la inserción del músculo aritenoideo transverso o los aritenoideos oblicuos que van a tomar inserción en esa área, ¿ya? Por tanto, de las relaciones anatómicas ligamentosas que quiero mostrar a través de la imagen, vuelvo a mostrar acá algunas membranas de importancia, por ejemplo, la membrana tiroioidea de la laringe, entendiendo que esta membrana tiroioidea va a presentar aquí dos pequeños forámenes para el ingreso del paquete vascular nervioso laringeo superior. Y otra membrana importante que vemos acá es la membrana cricotiroidea, que habíamos dicho está situada entre el cricoides y el margen inferior del cartílago tiroides, estableciendo incluso que si este es el cricoides, y sabiendo que si la laringe termina a nivel de C6, ¿sí? Encontramos inmediatamente por debajo del cricoides, a esta altura, a una membrana denominada cricotraqueal, que permite relacionar al cricoides con el primer anillo de la tráquea o primer anillo traqueal, ¿sí? Bueno, espero que todas estas características hayan servido de apoyo para nuestra clase. Me despido con un fuerte abrazo, esperando que les vaya muy, pero muy bien en este cierre de semestre. Que estén bien. Chau.